tal? ¿Y cómo le va? Mire usted, hoy en entrevista especial de Guía tu Cuerpo hablaremos de un tema que me han pedido muchísimo y es de cómo abarcar el tema de la sexualidad con sus hijos, ya sean niños, adolescentes, sí, sobre todo niños y adolescentes. Por eso he invitado a nuestro estudio a la terapeuta Vicenta Hernández Haddad, quien es psicóloga y educadora en sexualidad. Bienvenida, Muchísimas gracias, Vicenta, a nuestro programa. Hay muchísimos temas que abordar hoy y el primero es, ¿se debe hablar de sexualidad con nuestros hijos? Más allá de si se debe a Isa, hablamos de sexualidad aunque no lo hablemos verbalmente. A través del contacto físico se construye la vinculación afectiva. Entonces estamos hablando de sexualidad todo el tiempo, sea verbal o no verbal, sea corporal, ¿sí? Es el lenguaje corporal de cómo abrazamos. Por ejemplo, el hecho de cómo abrazan con más ternura a una niña y con menos ternura a un niño porque hay que ayudarlo a que se haga hombre, son formas de hablar de sexualidad basada en prejuicios y en una gran cantidad de miedos acerca de lo que es incluso la orientación sexual. Entonces, se debe de hablar de sexualidad, ya sea al principio de manera corporal, por toda esta parte de que están amamantando, bañando al bebé, a la bebé, lavando su vulva, su pene, y poco a poco ir hablándolo. Cuando me dicen, pero si no entienden, tiene 3 meses, 5 meses, les digo, es para que vayas entendiendo tú cómo hablar de sexualidad. Decir, estoy haciendo espumita de jabón para enjabonarte tu pene, si no tienes circuncisión es, te estoy jalando tu prepucio para que puedas tener bien cuidado tu pene, hay que lavarlo bien. Y entonces eso va haciendo que una mamá o un papá se vaya acostumbrando a hablar del tema porque tienen la fantasía de que van a jalar la silla a los 10, 12 años y van a hablar todos los temas de sexualidad y les digo, déjate de la silla parada en la cocina, como sea, empiecen a hablar mamá, papá, o si los abuelos tienen autorización. Pues bueno, ya hablar así de manera directa. Abierta, poniéndole el nombre a cada cosa. Claro, pensemos en una niña que tiene 8 meses de edad y que descubrió que con el peluchito o la almohada, si se pone boca abajo, empieza a frotarse y siente esa deliciosa sensación que no tiene idea de qué es, pero finalmente es muy válido, por supuesto, que tenga ese placer. Y entonces en ese momento a lo mejor no le decimos nada, simplemente miramos con respeto, porque si nosotros lo que hacemos es de manera desaprobatoria mover la cabeza, le estamos mandando un mensaje muy negativo, que para esa niña va a ser muy importante por muchos años de su vida. Entonces me parece que hay formas en las que nos vamos comunicando con temas de sexualidad y ya, por ejemplo, cuando vemos que está haciendo eso mismo, pero junto a nosotros en la televisión o en la cama donde está mamá, papá, ambos o 2 mamás, 2 papás, entonces lo que hay que decirle, aquí no te puedes frotar de esa manera frente a nosotros. ¿Sí? Esto lo puedes hacer a solas, en privado, con tus manos limpias y ahorita que eres una niña, nadie tiene derecho a acariciarte de esa manera, porque a las niñas y a los niños no los tocamos de esa manera. ¿Con qué temas uno debe empezar a hablar de sexualidad con sus hijos? Bueno, yo creo que la hora de la regadera o por ejemplo de la pañaleada son temas importantes en los que estamos hablando de sexualidad y por ejemplo en ese momento si vemos que el niño por ejemplo se le paró su pene, tuvo una erección, en ese momento decirle ya vi que tuviste una erección y entonces el niño a lo mejor ni sabe pronunciar erección pero está aprendiendo el sonido, ¿sí? Así como aprende las palabras amorosas, aprende también lo que es el sonido de erección, ¿no? Y entonces decirle esto se siente rico y tienes derecho. Y entonces poco a poco cuando el niño quiera tocarse su pene y sentir rico, se va a reír y entonces hay que decirle, te dejo un ratito para que tú te toques a solas, esto no es algo que yo tengo que presenciar y tienes derecho a hacerlo y disfrútalo. Entonces ese es un tema importantísimo, darles el respeto al derecho que tienen a su autoexploración, a la capacidad de sentir placer. Ese es uno de los tantos temas. Vicenta, nos llega una pregunta de la cuenta de @IsaEntrevista y dice así:
Y es a propósito de este tema, ¿cierto? Sí. Dice, doctora, a mi hija le gusta estimularse el clítoris desde que tiene 7 meses. Ahora usa una almohada. ¿Debo reprenderla, ignorar esto, hacerme de la vista gorda, hablar con ella al respecto? ¿Cómo usted lo abordaría? Ni siquiera tiene 6 años en la actualidad. Claro, aquí estamos hablando de una niña que ya puede quedarse a solas en su cuarto, ¿sí? Y entonces decirle, te dejo en lo que tú estás explorándote, ¿sí? Y porque tienes derecho a sentir esto que estás sintiendo. Pero me gustaría que me dijeras qué sientes. Y entonces a lo mejor dice, siento ganas de hacer pipí, a lo mejor dice, siento cosquillitas, siento rico, porque si hay que explorar si no puede haber una infeccioncita por mala higiene, y no porque esté descuidada la niña, sino porque a veces hasta en las escuelas pasa que no hay papel suficiente o el papel está fuera de los baños y entonces no metió el papel, y esto hace que entonces la orina haga el efecto de irritar la vulva. Entonces hay que descartar que sea una irritación, que esté rosada porque a lo mejor se aguantó mucho tiempo las ganas de hacer pipí, o una infección precisamente por aguantarse las ganas de orinar. Y finalmente que quede muy claro entre estas situaciones que hay que atender y lo que es su derecho a autoexplorarse. Ahí las niñas cuando tienen confianza, igual que los niños, cuando tienen confianza con mamá, papá, van a decir directo, me pica o siento rico, ¿sí? Cuando vemos que todo el tiempo les pica y que estamos notando que hay placer, porque sí se les nota, las mamás que son las que más me contactan a través de redes y para hacer citas me dicen, es que la veo que hasta agarra un ritmo, ¿no? Y veo cómo hasta cabalga, me dicen las mamás, y veo cómo hasta los ojos los llega a poner así como que está moviendo la órbita, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Y incluso hay muchas mamás y papás que reportan que desde el primer año de vida, como esta mamá dice que a los 6 meses. Claro, se levanta con un ritmo más acelerado y de pronto hacen la sensación de orgasmo, la expresión de haber llegado a ese clímax que la niña o el niño descubrió de una manera tan espontánea. Entonces, respetar este espacio porque tienen derecho, y además esto hace que tengan ese autoconocimiento de cómo se siente, cómo se disfruta, y que además es algo que se hace en privado. No es prohibido, es privado. ¿Hasta qué edad una niña, por ejemplo, puede bañarse con su papá? Voy a contar una anécdota de alguien que fue mi paciente soltera y que de pronto ya llega casada y que está platicándome que ya tuvo una bebé y que la bebé tiene creo que 5 o 6 meses y que están felices y que el papá sí tiene mucha confianza para bañarla en la regadera y que ella no porque tiene miedo que se le resbale. Y entonces me dice, y entonces él la enjabona y la va enjuagando, y ya cuando le toca lavar la vulva, ya me la pasa a mí para que yo se la lave. Y le digo, ¿y por qué te la pasa a ti? Pues porque, ya voy a imitar mucho, pues porque me da cosa, porque como que el papá le va a tocar la vulva, no me gustaría, y es que la veo tan chiquita su vulva y no la vaya a lastimar. Y le digo, todo eso que me estás diciendo, la niña lo puede estar percibiendo ya, o ya lo está percibiendo. Y entonces el mensaje es muy negativo, porque es papá me baña completa a excepción menos la vulva. De la vulva. Entonces, los hombres no le tocan la vulva a las mujeres. Mamá no confía en mi papá y mi papá es un peligro. Sí, claro, qué mensajes. Así es, con una simple anécdota, Isa, mira. Sí, sí, son mensajes equivocados que le damos a los niños sin decir nada. Sin decir nada. Simplemente con las acciones. Y estamos hablando de sexualidad, ¿te fijas? No, Sí. no hablaban de nada, nada más pásame a la niña, y ya eso es un mensaje súper negativo, un gran prejuicio. ¿A partir de qué edad uno le debe decir a su hijo, mira, existe la menstruación, a su niña? O mira, esto se llama tal cosa. Porque cuando usted habla con las mamás, te das cuenta que cada mamá usa un término diferente para llamarle al pene o a la vulva. Sí.
por ejemplo, yo anoté algunos que me acordé, y hay unos que le llaman, al pene le llaman pito, polla, picha, paloma, tu cosita, el pajarito, el piturrín, el pirrín, depende del país, pero aquí en México se usan muchísimas palabras de eso. ¿Por qué no decirle pene y por qué no llamarle a la vulva vulva? Se le llama, en los países de nosotros se les llama florecita, galletica, conchita y casi siempre en diminutivo, papaya, tesorito, pepita, chocho, en fin. Sí. ¿Es importante llamarle pene al pene y vulva a la vulva? Indiscutiblemente, por dos razones. Una, porque hay que usar las palabras adecuadas. ¿A partir de qué edad? Desde que nació el bebé o la bebé, hay que decirle: te estoy lavando la vulva, te estoy jalando el prepucio, te voy a lavar el ano, levanta tu bracito, o si todavía hay que levantarle el bracito al bebé. Así como le llamo axila a la axila y mano a la mano. Así, te estoy lavando los deditos de tus pies y ahora las de tus manos, lo que sea. Es una forma de aprender nosotros como adultos a hablar de sexualidad. Ahora, esa es una razón importante, porque es de suma necesidad que los niños aprendan los nombres adecuados. Número dos, tener conciencia que lamentablemente en muchos países, sobre todo de América Latina, si un niño llega y dice: maestra, quiero ir al baño porque tengo comezón en el pene, hay maestras que pueden horrorizarse porque el niño dijo esto, claro, y que de pronto mandan a llamar a los papás mándalos a llamar pues para reportar que tiene comezón en el pene. Claro, pero no porque estás horrorizada porque le llamo pene al pene. O porque en el recreo dijo: es que tengo comezón en el pene, o a veces mi pene se me para y siento rico. Y lo que hay que decirles es: bueno, el niño está aprendiendo a autorregularse, tiene que aprender a que, bueno, esto no es un tema que va a hablar a la hora del recreo, sobre todo tomando en cuenta que hay una gran diversidad de valores en las familias, y que así como un niño, para él de manera espontánea es hablar de que siente rico o que siente comezón, va a haber personas que esto consideren que es una inmoralidad. Entonces, a los niños y niñas se les explican temas de sexualidad y se les dice: esto que estamos hablando aquí, o en este curso, o en esta escuela, o en familia, tienes que saber que no lo hablan en todos lados, que tu escuela está dando educación sexual porque así cree la escuela que es conveniente y nosotros estamos de acuerdo, o nosotros hablamos pero en la escuela no lo hablan, y lo importante es que tú sepas la importancia de que tú sí estás informado o informada, porque papá y yo te respetamos el derecho que tú tienes a tener educación sexual. Doctora, el tema de la sexualidad también es importantísimo. Y, por ejemplo, mi hija, que tiene 5 años, me acaba de preguntar: mamá, ¿cómo yo llegué a tu panza? Claro. ¿Qué le debo responder? Le propongo que me lo diga cuando regresemos de la pausa. Claro. Ya volvemos con más de entrevista especial de Guía tu Cuerpo. Estamos de vuelta para continuar con esta interesante plática con la doctora Vicenta Hernández Haddad, quien es psicóloga y educadora en sexualidad. Y hablábamos antes de irnos a la pausa que mi hija Romina tiene 5 años y ya me ha preguntado cómo es que ella llegó a mi pancita, porque yo le enseño fotos de cuando estaba embarazada. Sí. ¿Qué le debo decir? ¿Cómo llegó a este mundo? Entonces es porque hay una pareja, ¿sí?, que se ama, que decidió tener a ese bebé, en este caso tú, Romina, porque los hijos no son una obligación, es un compromiso de amor que papá y yo hicimos, como es tu caso, y eso lo decidimos de acuerdo mutuamente. Y entonces, ¿pero cómo le hicieron para que yo estuviera dentro? Bueno, es que el pene, ¿sí?, que para eso es importante que ya sepan qué es el pene, y la vulva tiene un agujerito donde entra hacia la vagina, el hombre coloca el pene en la vagina. Y entonces a esa edad te va a decir: así, o te va a decir: pero ¿cómo le hicieron? Bueno, acercamos los cuerpos, estamos abrazados, pero yo nunca les he visto, te dicen.
No, porque esto es algo que hacemos en privado. Y repito lo mismo, es algo privado. Privado, no prohibido, es privado, es algo íntimo. Y yo eso lo voy a tener que hacer para tener un bebé. Bueno, tú ahorita eres una niña pequeña, cuando tú crezcas vas a decidir si quieres tener una pareja, vas a decidir si quieres tener hijos. Vean desde cuándo se habla de la libre elección de pareja, de que no todo el mundo quiere tener una pareja, de y la de que elección. todo el mundo quiere tener un hijo. Así es. Entonces, desde ahí, cuando me dicen desde qué edad se puede hablar de prevención del embarazo, pues desde que están en preescolar se les dice que esto es una decisión de mucha responsabilidad y que no es una obligación. Y entonces de pronto te dicen, como a los 6 o 7 años, pero yo eso no lo quiero hacer nunca. Y entonces le dices, bueno, en esta etapa, porque yo le llamo el guácala, la etapa del guácala de 6 a 9 años de edad, y entonces empiezan guácala, yo nunca me voy a besar, eso de que se pasan las babas, y a mí me parece horrible eso de que el hombre le haga eso a la mujer. No, no le hace. Los dos en pareja disfrutan. Y deciden no hay que hacerlo. Y no hay que decir, lo hacemos porque nos gusta, porque entonces te empieza a preguntar, ¿y a qué horas te mete el pene mi papá? ¿Y tú sientes rico o qué sientes cuando lo mete? Y entonces ya se fue a dudas personales y lo que nosotros debiéramos hacer es responder de manera universal para no prejuiciar, porque además a lo mejor esta pareja lo quiere hacer de una manera muy distinta a lo que los niños y niñas en el futuro lo van a llegar a decidir. Nos llega otra pregunta, doctora, de @Guía tu Cuerpo TLS, que es el programa gemelo de nuestro programa Entrevista Especial, y dice, mi hija tiene 7 años, la amamanté hasta los 3 años y a esta altura solo se duerme si su mano está en mi teta. ¿Esto es normal? ¿Debo preocuparme? ¿Cómo detener esta conducta que ya no me está gustando? Claro, podríamos decir que es normal porque está condicionada ya la niña o el niño a que por mucho tiempo estuvo de esta manera y acariciando los pechos, que es algo que les da mucha seguridad a los bebés, niñas y niños en los primeros años de vida. Solo que ya ahorita ya no tiene la finalidad del amamantamiento. Por eso me parece importante que le digamos ya, ya no puedes estar tocando mis pechos. ¿Pero por qué si todavía ayer o por muchos años lo hice? Porque estas son partes íntimas de mamá y entonces ya ahorita ya no necesitas que yo te amamante y no puedes tocar mis pechos porque al igual que mi vulva, mis nalgas, mi ano, son partes íntimas, privadas. Vicenta, palabras clave para explicarle a los niños que no deben dejarse tocar el cuerpo sin su consentimiento. Claro, una de ellas es empoderarlos con esto de tú tienes derecho a tocarte porque es tuyo, ¿sí? Los grandes no te tocan porque cuando una persona grande, sea un niño o niña más grande, adolescente, adulta, de la familia o extraño, eso se llama abuso sexual. Entonces recuerda que hay cosas que hacemos los grandes, ¿sí? Por ejemplo, a partir de los 4 o 5 años de edad, entienden perfectamente. Hay cosas que hacemos los grandes, ¿sí? Que no hacemos con los niños y niñas, porque eso sería agredir a un niño. ¿Qué es agredir? Es tocarlos de una manera inadecuada, hacerles algo que no debemos de hacerles. Y por eso es importante que les digamos a quién quiere abrazar y a quién no, y que si alguien dice, por ejemplo, en la familia, no ven, yo te quiero dar un abrazo, un beso, es decirle, dile a tu abuela si quieres que te abrace o te bese, así sea la abuela o el abuelo. Y entonces, a la hora que ellos reciben esa instrucción, saben que entonces pueden marcar un límite, así sean sus seres más queridos. Nos llega otra pregunta, Vicenta, de @TelesurEnglish, que es el canal de Telesur en inglés, y dice, ¿cómo descubrir que tu hija fue abusada sexualmente? Bueno, se puede confundir con varios temas, incluso
con procesos de duelo, cambios de escuela, de casa, nacimiento de un hermanito. Entonces hay que tomar en cuenta que antes de pensar en que alguien esté abusando del niño o niña, hay que explorar si tenemos cambios en casa, si tuvimos una discusión en pareja o nos estamos separando, ¿no? Porque en esos casos el comportamiento del niño es similar. Muy similar porque es un duelo. El abuso sexual es un duelo también. Entonces también pasa por etapas como cualquier duelo. Entonces, ¿cuáles datos son inconfundibles? A ver. Que la niña o el niño se mantengan rosados aunque tengan las manos limpias. Que haya una constante necesidad de masturbación, de autoexploración, y que aunque nosotros le hayamos marcado este límite de a solas en tu cuarto, etcétera, lo siga haciendo y hasta nos lo estén reportando en la escuela, ¿sí? Aunque lo esté haciendo en casa, si lo sigue haciendo en la escuela, pues estamos hablando de mucha ansiedad, aunque también puede ser ansiedad por algo que está sucediendo en la familia, ¿sí? Incluso problemas económicos. Otra de las cosas es encontrar daños, ¿sí? Cuando vemos que hay una herida, tanto en la vulva como en el pene como en el ano, y que el niño o la niña no se han estado lastimando con nada, no se golpearon con ningún columpio, con ningún juego en la escuela o en el parque, hay que ver de dónde salió esto. Y sobre todo ahí es donde entra esta comunicación de la que tú hablas tanto, Aisa, que le preguntemos, ¿alguien ha tocado tu vulva? ¿Sí? Tu pene, y entonces a lo mejor te dice, sí, Chuchita. ¿Y quién es Chuchita? La nana, porque a lo mejor tienen 3, 4 años de edad y todavía supervisan que se sepan limpiar bien la vulva, el pene o el ano, ¿no? Entonces, cuando nos responden que Chuchita, hay que ver esta parte de ¿y para qué te tocó? Es que es la que me seca en el baño. ¿Y si Chuchita es la que le lava su vulva? Ajá. Cuando después, ¿hasta qué edad Chuchita, la nanita, como le queramos llamar, puede lavarle la vulva a la niña? Yo digo que a los 3, 4 años de edad podemos ensayar ya, haz tu espumita, sí, y haz tu espumita de jabón y empiézate a enjabonar. No lo van a hacer perfecto, pero ya están empezando a aprenderlo y a tener la seguridad de que ya lo sepan hacer, ¿sí? Vicenta, nos llega una pregunta de @telesurtv y dice, ¿cómo debemos actuar los padres y las madres ante una situación comprometida de sexo en la televisión, el cine o los videos en internet? Bueno, quiero que sepan que yo he tenido en consulta niñas y niños de 5 años en adelante que han visto escenas de pornografía, ya no digamos una escena de una película, sino que de pronto por algo usan los celulares, los dispositivos de los adultos a veces y dejaron ahí una página abierta. O que han visto a los papás tener sexo. Así es. Entonces, por ejemplo, si es en el caso de que vieron a los papás y los papás, bueno, se dieron cuenta de que esto sucedió, nada de, a ver, Aisa, tú ahí vas y le explicas, no, vamos en pareja, porque somos responsables los dos, y decirles, ¿qué pasó, nena? Es que no sé, escuché ruidos, mira, es algo que hacemos los adultos, mañana lo platicamos, nos quedamos platicando un ratito, relajándola, porque a lo mejor se quedó asustada o asustado el niño, y de tal manera que cerremos eso, porque ya al día siguiente lo pueden retomar. En el caso de que hayan visto en la televisión, ellos reportan de que vieron cosas feas, cosas donde le hacían cosas malas a las mujeres, porque casi siempre la mujer es vista como un objeto sexual en la pornografía, y entonces se asustan mucho y dicen, es que vi unas cosas feas donde a la mujer le pegaban, o a lo mejor el sonido del placer de la mujer es tomado por un niño o niña como si fuera un acto violento. Por ejemplo, incluso imitan los sonidos y dicen, es que porque ella hacía y dio de gritos. Bueno, es que a lo mejor lo estaba disfrutando, pero gritaba muy feo. Pero ¿cómo viste su cara? No, pues no parecía que estuviera sufriendo, entonces a lo mejor lo estaba disfrutando. Las personas adultas tienen todo el derecho a tener estas relaciones sexuales, ¿sí? Solo que no es algo que deben de ver los niños y niñas. No es apropiado para los niños y niñas. No es apropiado. Esa es la frase. Sí, y otro tema, ¿hay alguien que te haya mostrado algo como esto? Hay que preguntarle eso. Sí. Entonces siempre va a haber como hilos que podemos ir soltando.
Otro tema, doctora, se nos está acabando el tiempo, pero el tema de la homosexualidad también me parece que es muy importante. ¿Cómo hablar de esto y a partir de qué edad con los niños? Los niños y las niñas desde los 4 años en promedio, en las plazas comerciales, cines, en la calle o en las series, te dicen, ¿por qué esos dos hombres van abrazados así? Entonces empiezan, han de ser amigos. No, pero mis amigos y yo no nos abrazamos así. Bueno, a lo mejor son hermanos, pero es que, recuerdo la anécdota de uno que dijo, pero es que van comiendo del mismo helado y se pasan el mismo helado. Y dijo, sí, es que lo están compartiendo. No, yo no le comparto así el helado a mi hermana, dijo un niño. Entonces, por más que le querramos sacar la vuelta, los niños van a llegar al punto y decirles, es que a lo mejor son una pareja. ¿Y qué son una pareja? A lo mejor es que son novios o novias, ¿sí? Entonces, siempre irnos directo a ese punto de que sepan de que hay opción de la pareja de hombre-mujer, de 2 mujeres o de 2 hombres. Importantísimo. ¿Hay algún tema de la sexualidad que sí debamos abordar a partir de que los niños tienen 10 años? Digamos que es cuando le empiezan a salir los pelitos. Si hay un problema que se detonó con la pandemia, es el sexting. ¿Qué significa? El sexting es que se toman fotografías o se videograban sus cuerpos o como rompecabezas de nada más te mando mi pene o nada más te mando mi vulva o nada más un pecho pero sin la cara, hasta que terminan mandando pues mayores evidencias. Cuando antes de la pandemia esto era muy frecuente en secundaria y preparatoria, porque en universidad ni nos enteramos, a menos que ya circulen, hasta los demandan. Pero ya en la pandemia empezaron a surgir casos en edades más tempranas, porque los pederastas de veras invadieron las redes sociales con todo esto de estar confinados y entonces se hacían pasar por menores. O entre los mismos amiguitos y amiguitas empezaban a pedirse fotos. O las niñas de pronto dicen, es que ya me están saliendo los pechos, pero yo no sé si están normales, te mando una foto a la amiguita y se compartían las fotos. Todo esto hay que decirles que no es adecuado tomarse fotografías de sus partes privadas porque nunca sabemos dónde van a terminar esas fotos. Doctora, por último, una pregunta que nos lleva de un usuario de @TelesurEnglish y dice, ¿es cierto que la educación sexual es inevitable, necesaria e insustituible? La educación sexual, desde mi punto de vista, es la principal herramienta para evitar abusos sexuales, ¿sí? Y ayudar a un niño o una niña que se vaya empoderando. Y la falta de educación sexual es el primero de los abusos sexuales. No darle a nuestros niños y niñas educación sexual es ya abusar de ellos. Excelentes conclusiones, yo coincido con usted, Vicenta, y prometo traerla a otro programa para hablar de esto, abuso sexual, que es un tema que todos tenemos siempre en el radar y a veces hasta nos da pena abordarlo, pero hay que abordarlo, así como abordamos hoy los nombres que llevan las partes de nuestro cuerpo. Gracias por estar hoy con nosotros y yo me despido deseándole que se cuide mucho y recuerde, ámese más. Los veo en 7 días. Hasta la próxima.